¿Por qué en ocasiones Dios nos hace esperar tanto tiempo para recibir las respuestas a nuestras oraciones? Estas y otras preguntas más las responderemos en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7, un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y nos da mucha alegría que puedas acompañarnos en esta ocasión. Estamos, gracias a Dios, ya iniciando la lección número 11, estamos ya llegando pues a esta lección que es para el 10 de septiembre del año 2022. Es una lección muy interesante y la verdad que, bueno, en realidad todas las lecciones del trimestre han sido bastante interesantes y creo que nos han enseñado lecciones muy importantes para nuestra vida y la de esta semana sin duda alguna no será una excepción. Y el título de la lección es Aguardar en el crisol. Este es el título de la lección número 11 y el versículo para memorizar es un texto corto que incluso es conocido tal vez, pero que tiene un gran significado, y el versículo se encuentra en Gálatas 5:22, que dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es paciencia. Es un versículo que está sintetizado, parafraseado y que pues explica muy bien cuál va a ser el propósito de la lección de esta semana, hablarnos un poco acerca de la paciencia. Y es que la paciencia es un aspecto muy importante en la vida del ser humano, pero lamentablemente pocas veces, o pocos seres humanos mejor dicho, tienen esta cualidad en su vida. La paciencia es algo que nos cuesta tener y mantener en momentos difíciles en la vida del ser humano. Sin embargo, la lección de esta semana nos enseña que siempre es importante esperar, que cuando nosotros esperamos, cuando nosotros somos pacientes, entonces obtenemos recompensas. Y no solamente eso, sino que nos va a enseñar que la paciencia es fruto, como decía el versículo de la lección, es fruto del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es la paciencia? La paciencia básicamente es saber esperar, es mantenerte a la expectativa de ciertas situaciones en nuestra vida. Y la lección de esta semana nos invita justamente a saber esperar en medio del crisol, en medio de las pruebas, que de hecho ya de por sí el esperar muchas veces se convierte en eso, se convierte en un crisol, se convierte en una prueba para nuestra vida, que sin duda alguna tiene el objetivo de pulir nuestro carácter y de esa manera reforzar nuestra confianza en Dios. Pero bueno, vamos a entrar entonces a la lección de esta semana, y es la parte del día domingo. Nos va a hablar acerca del Dios de la paciencia. Vamos a hablar acerca de un aspecto muy importante, de un rasgo interesante del carácter de Dios, y vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice allí la palabra de nuestro Dios: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y aquí vamos a detenernos. Mira, el apóstol Pablo inicia diciendo que la palabra de Dios fue escrita para que nosotros como cristianos obtengamos paciencia y consolación, y que por medio de las Escrituras obtengamos también esperanza. La Biblia fue escrita con ese propósito, con el propósito de ayudarnos a ser pacientes, con el propósito de ayudarnos a dar consolación en los momentos difíciles de nuestra vida, y de esa manera mantener la esperanza en nuestros corazones. Cuando yo estudio la Biblia, cuando yo leo la palabra de Dios, son los beneficios que yo obtengo. Los beneficios de estudiar la Biblia pues son la paciencia, son la consolación, son la esperanza. Pero ¿por qué la Biblia transmite estos sentimientos, estas cualidades en la vida del ser humano? ¿Cómo es posible que la Biblia transmita todas estas cuestiones a nuestra vida? Mira, escucha lo que dice el verso 5.
y el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí está la cuestión de por qué la Biblia es capaz de transmitirnos paciencia, consolación y esperanza. Porque tenemos un Dios paciente, un Dios consolador, un Dios que transmite esa esperanza por medio de Cristo Jesús. Y eso es algo realmente maravilloso, porque si no tuviéramos un Dios paciente, si no tuviéramos un Dios misericordioso con nosotros, no sé hace cuánto tiempo que tal vez hubiéramos dejado de existir. Si no fuera por ese Dios tan bondadoso, tan paciente, tan misericordioso, no sé qué sería de nuestra vida en este momento. Pero es maravilloso saber que tenemos un Dios paciente, un Dios que tiene esta cualidad en su vida y que gracias a esa cualidad sigue mostrando su misericordia todos los días hacia la vida del ser humano. Y es el deseo de Dios entonces que nosotros como sus hijos, que nosotros como cristianos también tengamos esta misma cualidad presente en nuestra vida. Si yo me llamo cristiano, si yo me hago llamar cristiano, es para imitar a Cristo Jesús, es para que los rasgos de carácter, esas cualidades del carácter de Dios también se reproduzcan en mi vida. Y esto es algo que Dios realmente desea hacer. ¿Y cómo planea Dios ayudarnos a obtener esos rasgos de carácter en nuestra vida? Pues por lo que dice los versículos que acabamos de leer, lo hace a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios. Él espera transmitir consolación, espera transmitir esperanza, espera transmitir paciencia. Pero no solamente eso, sino que muchas veces utiliza las pruebas, los crisoles, para transmitir estas cualidades en nuestra vida. Y yo creo que es importante que si me hago llamar cristiano, pues procure tener estas cualidades también en mi vida, especialmente la paciencia. Así como tenemos un Dios paciente, que nosotros también podamos mostrar esa paciencia hacia las situaciones que enfrentamos en nuestra vida. Y aquí la lección nos hace un comentario que es muy interesante. Nos menciona aquí que en raras ocasiones el ser humano logra mantenerse paciente en medio de las pruebas y las dificultades, y en esos momentos también se vuelve difícil mantener nuestra confianza en Dios. Pero es importante entender otro de los conceptos importantes de la paciencia, de saber esperar en Dios, y es lo que menciona la parte del día lunes, los tiempos de Dios. Vamos a leer lo que nos dice ahí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo 5 y en el versículo 6. Romanos 5 y 6, dice allí la palabra de Dios: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice allí que al tiempo de Dios, Cristo vino a morir por los impíos. Cuando éramos débiles, a su tiempo, Jesús vino a morir por nosotros. Yo creo que muchas veces hemos escuchado que tal vez personas nos han dicho: mira, Dios tiene su tiempo, o los tiempos de Dios, o Dios sabe por qué suceden las cosas. Y son expresiones que poéticamente, metafóricamente suenan muy bonitas, pero realmente ¿a qué se refiere esta expresión de los tiempos de Dios? ¿Será que Dios tiene un calendario en donde dice, bueno, vamos a hacer sufrir a esta persona tal día, vamos a hacer esto tal día? ¿Será que Dios trabaja de esa manera? ¿O cómo es entonces que funcionan los tiempos de Dios? Mira, en estos versículos Pablo nos está queriendo decir algo muy importante. Nos está queriendo decir que Jesús vino a morir por nosotros, pero en el tiempo oportuno. Él conocía, Jesús sabía lo que el pecado causaba en la vida del ser humano. Sabía que entre más tiempo pasaba, el pecado más daño causaría en la vida del ser humano. Pero en su tiempo, en el momento oportuno, Jesús vino a morir por nosotros. Es lo que Pablo está queriendo decir, pero el apóstol no nos explica por qué era el momento adecuado. Y eso es algo que yo tengo que entender, que comprender,
que Dios tiene su tiempo, Dios sabe por qué permite que ciertas situaciones lleguen a nuestra vida, pero el porqué de esas situaciones tal vez mientras estemos en esta tierra no lo podremos comprender. ¿Por qué Dios permite eso? No lo podremos entender, pero tal vez sí podremos llegar a entender el para qué. ¿Para qué Dios permitió que esto ocurriera? Tal vez no comprenda el por qué, pero sí puede entender el para qué Dios permite que esto ocurra en mi vida. Y mira, yo quiero compartir contigo razones importantes que nos mencionaba la lección para que podamos aprender a esperar en los tiempos de Dios. La primera razón es que esperar puede reorientar nuestra atención y alejarnos de las cosas para volvernos a Dios. Cuando nosotros sabemos esperar en Dios es cuando más dependencia tenemos de Dios. Si yo estoy allí esperando la respuesta de Dios en cuanto a esta necesidad, en cuanto a esta petición, entonces en esa espera activa mi mente es reorientada hacia las cosas de Dios. Deja de orientarse hacia las cosas de este mundo y se reorienta hacia las cosas de Dios y oro más, estudio más. ¿Por qué? Porque quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, esa es una de las primeras razones para poder esperar o para ser conscientes de la manera como Dios trabaja en nuestra vida. Segunda razón que quiero compartir contigo. Esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. Cuando yo espero, mi mente, el panorama se abre dentro de mi mente y yo puedo saber, bueno, ¿por qué esto es importante para mí? ¿Esto está siendo motivado por mis propios deseos egoístas o es un motivo realmente importante y motivado por Dios, motivado por el deseo de crecer en mi vida? ¿O cuál es el propósito de esta situación? Entonces eso también me ayuda el saber esperar, el hecho de que mi mente se abra para poder ver con claridad ciertas cuestiones. En tercer lugar, la espera genera perseverancia. Cuando yo espero pacientemente, cuando yo mantengo esa paciencia, entonces eso genera perseverancia, genera insistencia, genera el no darme por vencido, sino que yo sigo adelante, yo sigo pidiendo, yo sigo orando, yo sigo luchando para poder obtener aquello que deseo o que Dios desea darme en un momento determinado en mi vida. Otra de las razones importantes es que la espera abre la puerta para el desarrollo de muchas fortalezas espirituales, como la fe y la confianza. Cuando yo espero, hay aspectos de mi vida espiritual que se fortalecen. La fe, la confianza en Dios, la oración, el estudio de la Biblia, la fidelidad a Dios, son aspectos de mi vida que se pueden desarrollar, que se pueden mejorar cuando yo aprendo a ser paciente. También otra de las razones, la quinta razón es que la espera permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas. Cuando yo espero, le doy el tiempo a Dios para que Dios pueda trabajar. Cuando yo no precipito las cosas, Dios trabaja de tal manera que las cosas se van acomodando en mi vida. Y cuando volteo hacia atrás y me doy cuenta de cómo Dios fue colocando y cómo cada experiencia que viví me llevó hacia la situación en la cual me encuentro, hacia ese resultado que tanto anhelaba en mi vida, entonces me doy cuenta que Dios siempre estuvo allí, acomodando cada situación, aunque en ocasiones ciertas piezas tuvieran que doler o tuvieran que ser encajadas de una manera no tan agradable. Y la sexta y última razón que yo quiero compartir contigo es que al esperar es posible que nunca sepamos la razón por la que hayamos tenido que esperar y por ende aprendemos a vivir por fe. Hay ocasiones en las cuales no todo, y eso lo tienes que entender y grabártelo en tu mente. Yo muchas veces lo he platicado con algunas personas y se lo he comentado en ocasiones a muchos de los miembros de nuestra iglesia, a muchos hermanos con los cuales yo he tenido la oportunidad de platicar, que en ocasiones no sabemos por qué ocurren las cosas. Pero es allí donde yo tengo que aprender a vivir por fe, porque dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá. Yo tengo que aprender, aunque no todo en esta vida tiene una respuesta lógica, aunque no todo en esta vida tiene una razón de ser, yo tengo que aprender a vivir por fe. Así que mira, si tú estás buscando respuestas a ciertas preguntas, si tú estás pasando por cierta situación y tu oración está enfocada
en un preguntar por qué, por qué, por qué, yo te invitaría a que en este momento tú pudieras pedir a Dios que te ayude mejor a vivir por fe, que te ayude a vivir confiando plenamente en Dios, que aunque no entendamos las razones muchas veces por las cuales Dios permite que ciertas situaciones lleguen a nuestra vida, que aún así nosotros seamos capaces de aprender a vivir por fe. Ahora, vamos a pasar a la parte del día martes. David, una lección objetiva sobre la espera. Este es el subtítulo de la lección del día martes. Y en esta parte nos va a poner dos ejemplos, tanto en el día martes como en el miércoles nos va a poner dos ejemplos de la manera o el resultado o los beneficios y lo maravilloso que es saber esperar en Dios, y también qué ocurre cuando nos precipitamos y no esperamos en Dios. Y en el primer ejemplo nos coloca a David, un personaje que fue ungido por Dios. Él fue ungido para convertirse en rey cuando era solamente un adolescente. Mientras había otro rey en el gobierno del pueblo de Israel, él fue ungido. Y en muchas ocasiones David pudo haber precipitado las cosas, pero David nos muestra un claro ejemplo de lo que es saber esperar en Dios, porque en varias ocasiones, y aquí la lección nos mencionaba un caso en específico, cuando David, estando allí con su ejército y siendo perseguido por Saúl, decide entrar al lugar donde dormía Saúl con Abner, y cuando entra le roba la lanza y le roba la vasija que él tenía para lavarse. Y desde allí, desde un lugar seguro, David le grita y le dice: mira, rey, tuve la oportunidad de matarte, pero yo no podía atentar contra el ungido de Dios. Entonces, ¿por qué me persigues? Y cuando él hace eso, la actitud de Saúl fue: bueno, tienes razón, David, tú has mostrado más misericordia que yo, y adelante, vete en paz y yo me voy en paz. Y por un tiempo las cosas entre David y Saúl se mantuvieron estables. Mira, yo te decía, David tuvo la oportunidad en diferentes ocasiones de tomar la vía corta. David tuvo la oportunidad en diferentes ocasiones de decidir pues elegir o tomar los momentos en los cuales él tuvo la oportunidad de matar a Saúl y de convertirse entonces en el rey del pueblo de Israel. Sin embargo, en esas ocasiones David se dio cuenta que no tenía él que tomar las decisiones por su cuenta, sino que al final Dios sería quien daría la recompensa. Y cuando nosotros como cristianos entendemos eso, entonces allí cuando Dios nos bendice con mayor razón. Porque cuando yo no me precipito, aunque Dios me haya prometido esto, aunque parezca que ese es realmente mi objetivo en la vida, mi propósito en la vida, y aunque yo no me precipite a tomarlo, entonces al final de cuentas Dios me lo va a dar, porque lo que es para mí, y Dios no lo va a quitar de mí a menos que yo tome decisiones equivocadas en mi vida. Y es allí donde yo tengo que entonces comprender eso, ¿no? Que lamentablemente muchas veces como seres humanos tomamos decisiones sin pensar, y vemos la oportunidad, y en ocasiones nos volvemos oportunistas a ciertas situaciones. Pero cuando yo como ser humano aprendo a confiar en Dios, realmente Dios bendice en gran manera. David tuvo que esperar muchos años para poder llegar a ese lugar que él sabía que le pertenecía, pero él supo esperar, y al final de cuentas esa espera fue grandemente recompensada por Dios. Ahora, pasemos al siguiente ejemplo, el ejemplo que nos ponía la parte del día miércoles. Elías, el problema de apresurarse. Nosotros aquí se nos menciona otra parte de la historia de Elías, y es justamente cuando se enfrenta a los profetas de Baal. Allí, en esa ocasión, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal en la cima del monte Carmelo y hace descender fuego del cielo, Elías recibe una amenaza, y cuando es amenazado por Jezabel, Elías decide huir, se precipita. Mira, acababa de pasar una experiencia maravillosa donde él había demostrado el poder de Dios, pero lamentablemente cuando recibe esa amenaza, se precipita en tomar una decisión.
Y en lugar de consultar a Dios, en lugar de buscar a Dios para que Dios actuara y lo protegiera en ese momento difícil, Elías decide huir de ese lugar y lo lleva a ese punto en el cual Elías prefiere mejor pues morir antes de seguir adelante con la situación en la cual él se encontraba. Y en esa situación, en ese momento difícil, pues Dios habla con Elías y lo conforta, lo anima para que él pueda continuar adelante. Y es que, mira, esta historia nos ilustra algo muy importante. Cuando nos apresuramos es muy fácil encontrarnos en lugares equivocados. Cuando nos apresuramos es muy fácil equivocarnos en la toma de decisiones. Por eso muchas veces lo peor que podemos hacer como seres humanos es tomar decisiones cuando estamos enojados, es tomar decisiones cuando estamos apasionados, cuando hay una falta de fe, cuando hay situaciones en nuestra vida que realmente o nos dejamos, mejor dicho, llevar por nuestros sentimientos. Cuando tomamos decisiones así, muchas veces terminamos equivocándonos y terminamos en lugares donde Dios realmente no quería que estuviéramos. Y eso es algo lamentable, es algo triste. Y aquí la Biblia nos pone ejemplos de personajes que se apresuraron en la toma de decisiones, que se apresuraron en hacer cosas, que se apresuraron en decir cosas. Y eso los llevó lamentablemente pues a ponerse o a exponerse en situaciones que pues simplemente Dios quería evitar para ellos. Entonces es importante saber esperar. Yo te decía, aquí hay dos ejemplos. Por un lado está el ejemplo de David, que supo esperar en el momento en el cual Dios tenía destinado que el reino fuera completamente suyo. Y por el otro lado está Elías y otros personajes como Jacobo, Juan, como Pablo, como Adán y muchos otros de los personajes que menciona la Biblia, que lamentablemente se apresuraron en la toma de decisiones dejándose llevar por sus sentimientos y terminaron diciendo o en lugares o haciendo cosas que estaban equivocadas delante de Dios. Ahora, pasemos a la parte del día miércoles. Aprendamos a la parte, perdón, del día jueves. Aprendamos a deleitarnos en Jehová. Mira, el Salmo 37, verso 4, nos dice un versículo que es muy conocido por nosotros. Salmos número 37, versículo 4, en lo personal es uno de mis textos favoritos. Dice allí el verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira, en el contexto de este salmo vemos a un David que se encuentra en una situación complicada. Un David que vemos que está rodeado de enemigos que desean lo malo para él, personas que son malas y que están prosperando en su vida. Y aún así David es capaz de pronunciar las palabras del versículo 4 del Salmo número 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En pocas palabras, David nos está haciendo una invitación muy especial. Nos está invitando a que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Cuando yo someto mi voluntad delante de Dios, cuando yo aprendo a confiar en los planes de Dios, en los tiempos de Dios, en los momentos de Dios, cuando yo aprendo esto realmente en mi vida, entonces es allí cuando yo obtengo lo que tanto deseo, lo que tanto anhelo. Y eso es maravilloso porque si hay algo que nos cuesta como seres humanos es entregar nuestra voluntad a Dios. Por eso hay muchas personas que aunque saben que lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios está colocando en nuestra vida es lo correcto, es lo mejor, muchas veces por eso tomamos decisiones equivocadas o tomamos otros caminos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios, no hemos aprendido a deleitarnos en los caminos de Dios. Y yo te quiero contar brevemente algo que lo he contado en varias ocasiones. Cuando yo tuve la oportunidad de elegir la carrera que iba a estudiar, yo recuerdo que mi oración fue esta: Señor, llévame a la dirección que tú quieres para mi vida. Y cuando yo hice eso, entonces Dios fue acomodando todas las cosas, fue abriendo las puertas en los lugares donde Él quería, donde yo también quería. Y es aquí donde me encuentro. Después de básicamente 4 años,
aquí estamos en el lugar donde soy feliz y donde Dios es feliz de tenerme. Entonces, cuando yo aprendo a confiar en Dios, cuando yo aprendo a deleitarme en Dios y a someter mi voluntad delante de Dios, yo aprendo a ser paciente. Aunque los demás prosperen, aunque pareciera que los demás avancen, pero cuando yo aprendo esto, entonces no importa el tiempo que me tome, pero Dios va a llevarme a donde Él desea llevarme. Y eso es lo que tú tienes que entender. Tal vez ese sueño que tienes para tu vida te tome muchos años y a lo mejor otros más lo hayan alcanzado. No te desesperes. Tal vez tú veas que otros sonríen, que otros tienen esa familia feliz, ese hogar feliz, y tú digas, bueno, yo también quiero eso. No te precipites, no tomes decisiones por tu cuenta, sino aprende a vivir confiando en Dios. Aprende a confiar en Dios. ¿Y cómo puedo aprender yo a confiar en Dios? Lo decíamos en el versículo de la lección de esta semana. Los frutos del Espíritu es la paciencia. Yo puedo aprender a confiar en Dios cuando yo tengo una relación personal con Cristo Jesús, cuando yo paso tiempo con Dios. Cuando yo hago esto, entonces el Señor podrá guiarme y llevarme a la dirección donde yo pueda ser realmente feliz. Aprendamos a confiar en Dios. Que tu oración hoy sea aprender a confiar en Dios. Pasemos ya a la conclusión de esta semana y pues quiero, antes de compartirte la conclusión, si has llegado hasta esta última parte de este repaso de la lección, por favor, no te vayas sin suscribirte. Si aún no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos contenido puedas tú estar enterado y participando de esta comunidad que estamos creando dentro de las redes sociales. Y también pues quiero invitarte a que no olvides comentar, no olvides compartir, no olvides dejar tu like. Y claro, si tienes algún pedido de oración, te invito a que lo escribas allí en los comentarios porque me gustaría orar especialmente por ese motivo de oración. Y bueno, ahora sí, queremos compartirte la conclusión final de esta semana. Y mira, cuando yo me precipito, tengo mucho que perder. Cuando yo tomo decisiones por mi cuenta, cuando yo me dejo llevar por mis emociones en la toma de decisiones, yo tengo muchas cosas que perder. Pero cuando yo aprendo a confiar en Dios, cuando yo aprendo a esperar, a ser paciente en Dios, entonces esa paciencia, esa perseverancia, esa confianza en Dios siempre es bien recompensada. Y eso nos llevará a lugares donde seamos realmente felices. Así que quiero invitarte a que en esta semana, en tu diario vivir, tú puedas aprender a confiar en Dios y de esa manera estar en el lugar que Dios desea para tu vida. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu lección, la lección de esta semana, una lección importante donde deseas enseñarnos a aprender a confiar en ti, a ser pacientes, a saber esperar en medio de las pruebas y las dificultades. Y de esa manera, Señor, poder cultivar esta cualidad en nuestra vida, así como tú eres paciente, Padre. Y también, Señor, poder obtener ese propósito, ese deseo que tienes para cada uno de tus hijos. Acompáñanos, Padre, y bendícenos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.